Somos de casa. Si hay alguien que nos acompaña por primera vez, hay una joven ahí a la par de Edwin. Bienvenida. Le damos la bienvenida acá a Casa Linaje de David. Igualmente a todos. Si hay alguien más que nos visita por primera vez, todos somos de casa. Bueno, acá hay una chica a la par de Chelsea. Bienvenida. Siéntase como en casa. Que Dios me los bendiga a todos. Definitivamente es un placer poder estar acá. Quiero, antes de iniciar, que le demos una oración al Señor y pongamos esto y sigamos poniéndolo en sus manos para que Él tome el control y nos hable a través de su palabra. Amante Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora, gracias en esta noche, porque tú ya empezaste a hacer la obra. Desde mucho antes, Dios, de que estuviéramos en este lugar y de que nos reuniéramos aquí, ya tu Espíritu Santo ha venido tratando con nosotros. Ha sido un trabajo quizá de meses, de años, de días, de horas, de semanas, pero el Espíritu Santo ha venido tratando contigo. Y Él siempre tiene un momento cúspide, un momento en el que culmina su obra en ti. Cosas que Él va moldeando, cosas que Él va preparando. Quizá para muchos hoy sea el día en que termine un proceso. Para otros sea el día en el que se abra un proceso. Para otros sea un momento en el que en medio del proceso el Espíritu Santo te va a dar una palabra, te va a hablar y te va a dirigir para que sigas avanzando. Pero sin importar cuál sea el lugar en el que estás en tu proceso, hoy el Espíritu Santo de Dios va a tener una palabra para ti, va a tener algo que va a confortar tu corazón, tu mente y tu espíritu, y vas a salir de este lugar como una persona nueva, transformada por el poder del Espíritu Santo y con ganas de poder seguir teniendo relación con Dios y mostrándole al mundo el poder de Jesucristo en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Hoy tenemos un tema que quizá usted ha escuchado la frase en alguna ocasión. Esa frase dice: uno para todos y todos para uno. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Verdad que sí? Es una frase famosa de D'Artagnan, los mosqueteros. Pero es una frase que, a diferencia de lo que nos muestra esta película cinematográfica, hoy vamos a ver algo más allá y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Y yo quiero que vayamos y abramos nuestras Biblias inmediatamente en la carta de Segunda de Corintios. Segunda carta de Corintios, en el capítulo 5. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, y vamos a ir al verso 14. Vamos a leer del 14 al 18. Lo tenemos. Del 14 al 18 dice así: porque el amor de Cristo, póngale mucha atención a esto, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Hoy quiero tocar un tema muy importante, y yo sé que para muchos puede ser conocido, pero realmente quiero que usted abra su corazón, abra su entendimiento, y usted pueda recibir esta palabra con el mayor amor y el mayor deseo con el que Cristo tiene de tener relación con usted. El amor de Dios tiene muchas manifestaciones. Si hablamos del amor de Dios, podemos hablar de muchas facetas del amor de Dios, pero una en particular nos habla este pasaje, y está ahí en lo que acabamos de leer, en el verso 14. Dice que el amor de Cristo nos constriñe. Como les dije ahorita, el amor de Cristo tiene muchas facetas.
Pero una de ellas, y en específico la que nos habla este pasaje, dice que el amor de Cristo nos constriñe. Es una faceta del amor de Cristo. ¿Y qué es? A ver si alguien me ayuda con ese verbo. ¿Lo conjugamos bien? Constreñir. Casi digo estreñir, ¿verdad? Pero no es eso. Nos constriñe. ¿Qué es eso? Significa que el amor de Cristo nos oprime y nos controla. Eso hace el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Búsquelo en la Real Academia Española si no me creen. Eso significa constreñir. Gracias, Yami. El amor de Cristo nos oprime y nos controla. Wow, eso suena muy tóxico, ¿verdad? Eso suena demasiado tóxico. ¿Cuántos quieren un novio que las oprima y las controle? Amén. Todas han tenido una, en algún momento han tenido uno, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuántos quieren, chicos? ¿Cuántos quieren una novia que los oprima y los controle? Todas han tenido una alguna vez, no importa. Pero dice la palabra de Dios que el amor de Cristo nos oprime y nos controla. Y si lo vemos desde el punto de vista humano, puede que suene tóxico. Pero la diferencia en este amor es que el amor de Dios es puro en todo el sentido de la palabra. Es un amor 100% santo, honesto y transparente, y que no busca lo suyo propio. Si usted lee 1 Corintios capítulo 13, dice que el amor de Dios no busca su bien propio. O sea, el amor de Cristo contigo siempre va a hacer que el bien sea para ti. Y si usted lee Jeremías 29:11, dice que el plan de Dios para tu vida es un plan bueno y no un plan malo. O sea, Dios tiene siempre para ti lo bueno y nunca lo malo. Ese es el plan de Dios contigo. Y si en el proceso de nuestra vida las cosas cambian, es porque nosotros nos separamos del amor de Dios. Porque el amor de Dios quiere controlar mi vida y tener control de mi vida, no porque quiera manejarme simplemente para que yo haga todo lo que Él quiera, sino para que a mí todo lo que me ocurra sea para bien. Y que todos los planes que Dios trazó conmigo y que todas las cosas que yo voy a realizar, tanto seculares como espirituales, sean proyectos que sean de bendición para mi vida. Es la primera característica que veo en este pasaje del amor de Dios. Y esto nos hace entender una cosa. Y lo primero que nos hace entender que nos constriña su amor es nuestro pensamiento. Lo primero que controla el amor de Dios es nuestra mente. Es lo que viene a controlar. Cuando el amor de Dios te invade, lo que te controla inmediatamente es tu mente, tu cabeza, lo que tú piensas. Y aquí lo dice la palabra. Oiga lo que dice: porque el amor de Cristo nos controla, nos constriñe, y dice inmediatamente pensando en esto. Ok, ¿qué controla el amor de Cristo? Mis pensamientos. ¿Y qué es lo que me lleva a pensar el amor de Cristo? 2 puntos, dice el texto: que si murió uno por todos, luego todos murieron. Es lo primero que el amor de Cristo me va a hacer pensar y me va a controlar para que yo entienda esto. Y usted dice: Alan, pero ¿para qué es necesario entender esto? Eso es muy fácil de comprenderlo. Y sabe, mucha gente en la primera frase la entienden al dedillo. Cristo murió por todos. ¿Cuántos concuerdan conmigo? Cristo murió por todos, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Es más, pregúntele a cualquiera. Pregúntele al vecino, al borrachito, al quien usted quiera, al maleante, al borracho, como sea. Pregúntele: ¿Cristo murió por todos? Le dice: sí, Cristo murió por mí. Esa parte todos la entienden. Todos comprenden la parte de cuando les decimos que Cristo murió por todos. Pero el pensamiento va más allá. Y es aquí donde marcamos la diferencia y damos a entender cuando el amor de Dios nos ha oprimido, nos ha abrazado, nos ha inundado. Y es cuando entendemos que si Él uno murió por todos, entonces todos morimos por Él. Y aquí está la gran pregunta: ¿cuántos han muerto por Cristo? Ya el asunto cambia. Porque entender que Cristo murió por todos es tan sencillo, es tan fácil, porque se entiende con pensamiento humano. Pero cuando el amor de Dios me hace entender a mí que si Él murió por mí, entonces todos morimos por Él, el amor realmente tiene que impactar mi vida para yo poder entender esta verdad espiritual. Que si Él murió por mí, entonces mi deber también debe de ser morir por Él.
De otra manera yo no puedo decir que comprendo el amor de Dios. De otra manera yo no puedo decir que vivo en el amor de Dios, o que mi vida refleja el amor de Dios. Porque cualquier persona entiende que Cristo murió por todos, pero no todos están muriendo por Él. Alan, pero ¿de qué se trata esto? Nos tenemos que matar, me tienen que matar. ¿Qué es el asunto? Morir por Cristo. Y aquí la palabra nos va a seguir hablando y nos va a seguir explicando lo que es el amor de Dios y ese sacrificio tan maravilloso que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque el apóstol Pablo, a este pensamiento, aunque usted no lo crea, le costó que lo llamaran y lo tildaran de loco. Al apóstol Pablo, por pensar de esta forma, lo tildaron de loco. Y a eso está ahí en el verso 13, dice: porque si estamos locos, les dice el apóstol, porque si estamos locos es para Dios, y si soy cuerdo es para ustedes. Al apóstol Pablo, por pensar de esta forma, lo tildaron de loco. Usted va a calzar bien cuando usted le dice a las personas, y cuando usted habla en general: sí, Cristo murió por todos. Pero cuando usted le dice a alguien: a ti también te toca morir por la causa de Cristo, ya usted cayó mal. Ya usted cayó mal, porque ya no se meta conmigo, no sea religioso, no sea fanático, usted es un loco. Y si usted sigue presionando en el asunto y sigue profundizando en el asunto, usted va a terminar siendo un loco también. Y esto fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Él entendió que no solamente Cristo había muerto por todos, sino que todos teníamos que morir también por Él. Uno para todos y todos para uno. En esto consiste el sacrificio y el verdadero amor de Cristo. En que no solamente Él tenía que pagar el precio, sino que yo también debo de pagar el precio como Él lo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando ya pensamos de esta forma, no vamos a encajar. Yo no sé si a usted le pasó lo que a mí me pasó en algún momento de mi vida, pero yo recuerdo que en algún momento de mi vida tuve amistades que me decían: mira, Alan, mae, me decían, ¿verdad? ¿Usted qué? ¿Toma, fuma, tiene sexo? ¿Qué hace usted? Entonces le decía: no, ninguna de esas. Y la respuesta era: usted está muerto en vida. Ay, ¿qué hace usted para divertirse? ¿A cuánto les han dicho eso? Eso sale mucho con los compas. ¿Qué hace usted para divertirse? ¿Qué fiesta, guaro? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que le gusta? Y si usted es negativo en todas las que le dicen, entonces de una vez te dicen: bueno, usted está muerto. Anda vivo, pero está más muerto que otra cosa. Y sabe que esta frase yo la escuché por bastante tiempo con las amistades que en algún momento me rodeé, y logré entender que lo que estaban diciendo era una verdad tan cierta y bíblica en tanta ignorancia de lo que hablaban. Vea lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Quiero que lo podamos leer. Vea lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6, verso 11, dice así: así también ustedes, ¿quiénes? Nosotros, considérense como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo entiende esta verdad cuando tú estás en Cristo, porque para el mundo estamos muertos. Así nos ven ellos. ¿Qué hace usted para divertirse? Y cuando usted le dice que nada de lo que ellos practican usted lo hace, entonces te dicen: estás muerto. Y tienen toda la razón, porque estamos muertos al pecado. Y más, la Biblia me motiva a mí a considerarme muerto a lo que ellos practican, pero que me considere vivo para Dios entre los muertos. Porque la verdadera condición es que el mundo está muerto en sus delitos y pecados, y nosotros hemos pasado de una condición de muerte a vida en Cristo Jesús. Así que no se sienta mal cuando por su condición espiritual, cuando por la condición de cristiano, cuando por la condición de hijo, de hija de Dios, a usted le dicen: usted no hace eso, usted hace aquello, usted hace allá.
O cuando a usted jovencita le pregunten en la universidad o en su aula de colegio, le pregunten si usted todavía es virgen. Siéntase orgullosa de decir, bueno, eso no es algo que a todo el mundo le tenga que importar, pero siéntase orgullosa de su virginidad. ¿Sabe por qué le digo esto? Nosotros estamos saliendo, como en algún momento le había comentado, todas las semanas a evangelizar. Y nuestro propósito es alcanzar la juventud que no conoce a Dios. Y cuando abordamos temas con ellos, la gran mayoría de ellos no les interesa con respecto al tema del sexo, tener relaciones sexuales prematrimoniales o antes del matrimonio. Desde los 16 años ya están practicándolo. No les importa perder la virginidad, a ellos no les interesa. Entonces me pongo a pensar, un joven de iglesia que esté dentro de un aula de universidad con el pensamiento de guardar su virginidad, con 16 o 20 alumnos más que están presionando socialmente que eso no interesa. ¿Que para qué? Oiga, la presión que ustedes viven es dura. La presión que se vive en el gremio del mundo es fuerte y yo los entiendo y Cristo también los entiende. Por eso el apóstol nos dice en su carta: considérense muertos a todo eso, porque ese no es el estilo de vida al que Cristo te llamó. Ese no es el estilo de vida, ese no es el amor de Dios en tu vida. Eso no es lo que Cristo quiso hacer contigo. No fue el diseño de Dios. Por el contrario, quiso rescatarte de eso para mostrar en ti algo diferente. Cuando te das cuenta a una edad adulta de aquellas mujeres o hombres también que entregaron su vida al deseo, a la sexualidad, a la inmoralidad, te das cuenta de cuánto se perdió por entregárselo a cualquier persona. Que en el momento parecía atractivo y parecía bueno y parecía ser la moda y parecía ser lo más divertido, pero que a la larga pasó la factura. Y no solamente en la parte espiritual, sino muchos de ellos con problemas de eyaculación precoz, con problemas de sexualidad, de pareja, de poder abrirse en la intimidad con la persona que en teoría aman, por no guardarse, por ver eso como cualquier cosa que no tiene validez. Por eso no te sientas mal, y cualquier persona que quiera hacer un pacto con Dios, cualquier joven que hoy o jovencita quiera hacer un pacto con Dios y decirle: Dios, yo quiero entregarte mi virginidad y dártela hasta el día del matrimonio, sepa que usted está haciendo lo mejor. Sáqueme la lengua, por si no lo voy a ver, tiene la mascarilla puesta. Esto no es menospreciar a aquel que ya la perdió, sino decirte que en Dios, como dice la palabra, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. A mí no me interesa lo que hayas hecho en el pasado. Lo que interesa es lo que haces una vez que Cristo vino a tu vida. Es lo único que cuenta, porque aquí es donde trabaja el amor de Dios. Los muertos para Cristo ya no viven para sí mismos. Vea lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios 4, verso 17 al 21. Dice así, el título dice: la nueva vida en Cristo. A veces nosotros tenemos las señales ahí en la palabra de Dios tan que nos golpean en la cara, pero no las queremos ver. Pero la Biblia por todos lados nos dice que en Cristo la vida que se vive es otra. Mas sin embargo, los cristianos siguen viviendo la misma vida creyendo que ya han sido salvos y que son cristianos. Pero la Biblia, yo no sé en qué religión usted se formó o en qué secta usted se formó. Podría decir que hasta diabólica esa secta que te enseñó que porque estás viviendo la misma vida tienes a Cristo. Porque a mí la Biblia me dice que la vida en Cristo es otra completamente a la que el mundo vive.
Dice el verso 17: esto pues les digo y requiero en el Señor. Es una solicitud que hace el apóstol Pablo. Y les dice claramente a los efesios que ya no anden como quienes, como los otros gentiles, que andan en qué, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ojo a esto, mucha atención, tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos, y esto todavía el asunto se pone más preocupante, están ajenos a la vida de Dios. ¿Sí me voy a entender? La persona que me dice a mí que vive en Dios, pero su vida parece la vida del pecado, lo que yo te puedo decir a la luz de la palabra, no a la luz de Alan, así te caiga mal, es que estás muy ajeno, muy lejos de parecerte a Dios y a la vida que Dios ofrece. Alan, ¿quién te crees vos? No, yo no me creo nada. Estando evangelizando, alguien me preguntó mi opinión. Un muchacho me retó, y cuando esto salga al aire ustedes lo van a ver, esas entrevistas son buenísimas. Me retó y me preguntó mi opinión, y yo le dije: mi opinión no interesa. Lo que yo piense no importa, porque ahora mi opinión es lo que la Biblia diga. Y yo no voy a hablar lo que yo pienso, yo hablo lo que la palabra de Dios diga, porque Gálatas dice: en el momento en que yo quiera agradar a los hombres, dejo de ser siervo de Dios. Yo voy a decir lo que la Biblia dice que es. Así que mi opinión no cuenta aquí. No diga afuera, no diga por allá, Alan nos dijo esto. No, la Biblia te dice esto: que si tú vives como los otros gentiles, tú estás muy ajeno de vivir la vida de Dios. Y si no me cree, apúntelo, tómele un screenshot de eso, una foto, no sé, pero no vaya a decir que Alan dice. La Biblia lo dice así. Y sigue diciendo: lo hacen por la ignorancia que en ellos hay. Hay ignorancia, ¿y qué más hay en ellos? Hay dureza en sus corazones. Hay dureza en sus corazones, los cuales después que perdieron la sensibilidad, oiga, el asunto se intensifica más, no son sensibles a nada, nada les importa, nada les interesa, ellos no quieren saber nada de lo bueno, no les interesa escucharte, tu opinión, la opinión que está aquí en la palabra es lo que menos les importa, porque la sensibilidad la tienen por el suelo. Y esto provoca que, según lo que estamos leyendo, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y hoy dice el verso 20, aquí está la diferencia: mas ustedes no han aprendido así de Cristo. ¿De quién? ¿Del mundo? ¿De las leyes del pecado? ¿De lo que el mundo dice? No, yo no he aprendido así de Cristo. Si en verdad, y óigalo, aquí lo aclara todavía más el apóstol, si en verdad de Él lo hemos oído, y si en verdad de Él y por Él hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Más claro que el agua. Si en verdad hemos sido enseñados por Él, y si en verdad hemos oído el evangelio correcto, entonces vamos a vivir una vida completamente distinta. Si en verdad, yo quiero que usted vaya autoevaluándose en esta noche, porque al final de esta enseñanza usted va a poder realmente decir si en verdad hay uno para todos y todos para uno, o usted está en el equipo de otra gente pero no en el equipo de Dios. Lo segundo, las palabras se visten. Las personas que han muerto para Cristo se visten no de lo externo, sino de lo interno. Vean lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Colosenses 3, versículos 12 al 14. Y si usted ve otra vez el título ahí intercalado entre contexto del capítulo 3, dice la vida antigua y la vida nueva. Una vez más la Biblia aclara que la vida en Cristo es nueva. Dice así el verso 12: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia,
Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra alguien, de la manera en que Cristo le perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra me enseña a mí que la vida nueva en Cristo no se trata del exterior. Hablando en el sentido de las mujeres, la sociedad ha empujado a las mujeres a un aspecto únicamente físico. La mujer tiene que verse bien, tiene que lucir bien para un hombre, tiene que lucir bien para que la vean linda, por eso tiene que maquillarse, tener la ropa de la moda. Y si usted ve, cada año hay un concurso de Miss Universo, porque es a las mujeres las que tenemos que apreciar y observar, porque el asunto es para ellas, la belleza física lo que queremos obtener. En Europa y en Estados Unidos, cada mes hay nuevos lanzamientos de moda, ropa diferente, zapatos diferentes, porque eso no puede ser igual, tiene que seguir impactando a la mujer visualmente al mundo entero. Tristemente, el único impacto que genera todo esto es un impacto visual. Así se lo digo. El único impacto que genera todo esto es un impacto visual. Y para muestra un botón, cuando usted escucha las preguntas que les hacen a las Miss Universos, qué tristeza, ¿verdad? Usted dice, lástima, cuerpo y belleza, porque de inteligencia, ahora muchas se han preocupado porque les han pegado mucho color. Y muchas se han preocupado por estudiar y llegar y dar una buena conversación y un buen discurso. Pero mujer que estás aquí, tienes que entender que tu valor va más allá de tu físico, que tu intelecto, tu pensamiento y tu boca es lo que te va a dar belleza. Y cuando hablo de belleza, estoy hablando de brillar realmente como una perla preciosa, a tal punto que no cualquier, dijo alguien por ahí, un sopilotillo, pueda comprarte, porque realmente tienes valor. Así que yo quiero que entiendas esto, que la nueva vida en Cristo no se trata del aspecto exterior, se trata de vestirnos, y así lo dice el apóstol, vístanse. Es un estilo de ropa espiritual, mental, psicológica, espiritual, como usted lo quiera ver, pero es un estilo de ropa que te lleva, dice la palabra, a ser misericordioso, a ser amoroso, a ser bueno, a ser humilde, a ser manso, a tener paciencia, a perdonar a los que nos han ofendido. Esto es una nueva vida y realmente es digna de admirar. Qué lindo es cuando vemos una persona, hombre, mujer, lo que sea, que tiene estas características, que es humilde, que no es grosero, que no es orgulloso, que no es un patán, que no es un arrogante, que sabe tratar a las personas. En esto se caracteriza las personas que se han vestido de amor, ese amor que oprime, ese amor que controla por completo nuestras vidas. Otra cosa, otra característica es que las palabras de Dios moran en los corazones de las personas que realmente han muerto para Cristo. Ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 13 en que estamos leyendo, vea lo que dice el verso 17. Dice así, el verso 16, perdón. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una persona, un joven, una joven que realmente tiene a Cristo en su vida, habla la palabra de Dios, la habla, y en todo lo que expresa se le entiende, como dice aquí, sabiduría. ¿Sabe? Es muy difícil poder entablar con la juventud hoy en día una conversación de lo que Dios tiene en su palabra, de escarbar, de profundizar, de ahondar en las palabras de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no manejan Biblia. Una de las tácticas que usamos en evangelismo en la calle es que empezamos a hablar de un tema social. Y empezamos a hablar, por ejemplo, de la pornografía. Empezamos a hablar de eso, empezamos a hacer preguntas, tema social. Y al final le decimos a los jóvenes, ¿qué crees que piensa Dios acerca de la pornografía? Y se quedan así.
O hacen como Condorito, ¿verdad? Se van para atrás, se caen de espalda, no saben qué decir, porque no tienen el más mínimo conocimiento de qué dice la Biblia acerca de la pornografía. Es más, no saben si la Biblia habla acerca de eso. No saben dónde está. Hablemos de la pornografía a la luz de la Biblia y ya el asunto cambia. Ya el asunto es diferente, porque hablar de pornografía a nivel social, a nivel científico, a nivel biológico, muchos son expertos, muchos son realmente, me dejarían por el suelo con los términos que saben, pero cuando hablamos a la luz de la palabra no saben nada. Y la Biblia me enseña a mí que la persona que ha muerto y vive para Cristo, mora la palabra de Dios en él. ¿Cuánto mora la palabra de Dios en ti? ¿Sabe por qué no podemos muchas veces como jóvenes rechazar las ofertas del pecado y las ofertas del mundo? Porque la palabra de Dios no está en nosotros. No sabemos qué es lo que dice Dios con respecto a eso. ¿Qué es el adulterio? Saben muy bien qué es el adulterio. Hablemos a la luz de la palabra. ¿Qué es el adulterio? No lo saben. Hablemos de lo que es el noviazgo a la luz de la Biblia, no lo saben. De los amigos a la luz de la Biblia, no lo saben. Y por esa razón es cuando están en el mundo que ceden ante todo lo que el mundo les ofrece, en todo, porque no entienden lo que Cristo quiere para ustedes a la luz de la palabra de Dios. Ustedes tienen que tener las armas. Cristo dijo, en el mundo ustedes van a vivir una lucha espiritual, por eso vístanse con la armadura de Dios y tomen la espada, que es la palabra de Dios, con la que ustedes van a poder combatir contra todo, el escudo de la fe, para que puedan apagar los dardos del enemigo. Pero salimos a la batalla sin nada de conocimiento de la palabra de Dios, así que somos derribados en el primer ataque del diablo, destruidos en el primer ataque del enemigo, porque no hay palabra que more en nuestros corazones. Seguimos avanzando. Estas personas que viven para Cristo y han muerto al pecado, todo lo que hacen, lo hacen para Dios. Todo estas personas no pueden hacer algo que no sea para Dios. Y dice el verso 17, y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Puedes decir en esta noche interiormente en tu vida que todo lo que haces lo haces para Dios? Alan, yo me masturbo para el Señor. Es causa de gracia, ¿eh? Porque verdad que eso no puede ser para Dios. ¿Verdad que no? La Biblia dice que los que han muerto al pecado, todo lo que hacen, lo hacen para Dios. Todo, aún lo secreto, lo hacen para Dios. Así que sea de palabra o sea de hecho, que tus actos te hablen no al mundo, te hablen a ti mismo, de que tu vida es una vida que vive para Dios. Otra característica más de las personas que han muerto y viven para Cristo es que son personas que han olvidado el pasado, no solo el suyo, sino el de todos los demás que han nacido de nuevo. Son personas que aprenden a olvidar el pasado. Y eso está ahí en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5, verso 16. Y aquí están las buenas noticias que le voy a empezar a dar, por si usted se siente un poco apaleado como yo me he sentido. Pero dice así, 2 de Corintios 5, 16. Póngale atención a eso. De manera que nosotros, ¿quiénes? Nosotros, de aquí en adelante, ese de aquí, ¿de dónde parte? De Cristo, no del mundo. De aquí, de Cristo en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Sí me dio a entender ese pasaje? Ya yo no voy a conocer a Johan como el Johan que apostaba. No, Johan nunca hacía eso, ¿verdad? Pero por poner un ejemplo, como el Johan que apostaba todo por beberse todo su dinero en licor, todo lo que ganaba. Y Johan practicaba eso en el pasado. Y viene a Cristo Jesús y Dios lo hace una persona nueva. Así que mi deber, si he nacido en Cristo, es: yo no conozco más a Johan según la carne o lo que él hizo.
Lo conozco por las obras del Espíritu que Dios ahora ha hecho en él. Y como lo dije ahora al principio, no me interesa a mí ni a nadie, ni a Cristo le importa lo que hiciste en tu pasado y lo que hiciste antes de Cristo. Lo que importa es lo que ahora o lo que hoy, de ahora en adelante, tú vas a hacer. Eso es lo que ahora cuenta, y no nos interesa escarbar en absolutamente nada, porque no conocemos a nadie según la carne, lo conocemos bajo el Espíritu de Dios. Miqueas capítulo 7, vea lo que dice el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 18, dice así: ¿qué Dios como tú? Una pregunta. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Y sigue diciendo: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿De quiénes? De mí. Y sepultará todas nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos, no dice algunos, todos nuestros pecados. Eso es la nueva vida en Cristo. Que todo lo que tú haces, o todo lo que tú hiciste en el pasado, Dios vino y lo trajo y lo sepultó en lo más profundo del mar, donde nadie, ni siquiera el ser humano, ha podido llegar a conocer lo más profundo del océano. Y esto es una ejemplificación de lo que Cristo quiere decirte, de lo que Él hace con tus pecados. No es que definitivamente el mar está lleno de pecados, sino al punto de decirnos y hacernos comprender de que Dios nunca te va a juzgar por tu pasado, nunca. Entiéndelo hoy de una vez por todas: Dios nunca te va a sacar en cara lo que tú hiciste. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 33 y 34. Dice la palabra de Dios: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién? Hace la pregunta el apóstol. ¿Quién los va a acusar? ¿Cuántos saben lo que significa la palabra Satanás? ¿Quién lo sabe? Acusador. Eso significa Satanás, acusador. Así que el único que acusa de mi pasado es Satanás. Cuando a usted lo quieran acusar, cuando a usted le quieran recordar lo que usted fue o lo que usted hacía, déjeme decirle que así esa persona sea el más pastor, el más líder, el más evangélico cristiano, esa persona viene como emisario del diablo para recordarte lo que tú eras. Así te lo digo, porque nadie puede acusar, según la palabra de Dios, a los escogidos de Dios, porque fue Cristo el que murió por ellos. El único que tiene autoridad sobre tu pasado, tu presente y tu futuro se llama Jesucristo, porque Él pagó el precio por ti. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú puedas proclamar el evangelio del Señor. De esta manera es sencillo entender lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entendiendo esto y viviendo de esta forma, entendemos que el que está en Cristo es nuevo. Y si no eres nuevo, eres viejo. ¿Cuántos quieren ser viejos? Yo quiero ser nuevo. Y para ser nuevo debo de estar viviendo una vida en Cristo. Y ahora Cristo me hace nuevo con el propósito de que yo enseñe y modele este estilo de vida. Ahí en 2 Corintios 5:18 dice así: y todo esto proviene, ¿por qué razón Cristo hace todo esto?
Aquí lo explica y lo dice claramente. Todo esto proviene, o sea, todo esto Cristo lo hace por lo siguiente. Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo reconcilió al mundo con Dios, pero ahora nos deja a nosotros el ministerio de la reconciliación. Pero para yo ejercer el ministerio de la reconciliación, debo de vivir una vida en Cristo Jesús. Si hay algo de lo que me he dado cuenta, es que hablar de Dios, cualquiera habla de Dios. Dios es un tema muy general, muy general. Vaya usted al Islam, a los países árabes, y hable de Dios, y usted va a hablar de Dios y te van a escuchar, y ellos van a creer que tú estás hablando de Alá, que estás hablando de Mahoma, que estás hablando de Buda, porque ese es su Dios. Pero hable de Jesús y el asunto cambia, porque ahí está la traba, ahí está de la chancha torció el rabo, dice el dicho. Cuando hablamos de Jesús y le damos a Él el lugar de Dios y le damos a entender al mundo, como dice Colosenses capítulo 3, dice la palabra de Dios, Él es la imagen de Dios que caminó entre los hombres. Cuando el mundo entiende que Jesucristo es Dios y que a Él deben de seguirle, como dijo María, a Él obedezcanle todo lo que Él diga, es ahí donde el mundo empieza a sentir un golpe y un choque. Usted habla de Dios y usted queda bien con el testigo de Jehová, queda bien con el mormón, queda bien con el católico, porque todos tienen a Dios. Pero si usted habla de Jesús, ya usted no quedó bien con el testigo de Jehová, porque él dice que Jesús no es Dios, y ya el asunto cambia. Ya quedó mal con el mormón, porque ellos no creen, ellos creen en Moroni, y ya usted no quedó bien con el mormón. Pero hable de Dios y quedó bien con ellos. Si alguno está en ¿quién? En Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hablar de Cristo es traer reconciliación del mundo con Dios. Y el único interés que tenemos es que la gente conozca a Jesús. Yo estoy cansado ya, porque en algún momento hablé mucho de Dios. Yo quiero hablar de Jesús. Yo quiero que la gente conozca a Jesús. Quiero decirlo públicamente, que conozcan a Cristo Jesús. Aquí está la bendición de tu vida. Y este es el verdadero ministerio de la reconciliación. Muchos están preocupados por caerle bien a todo el mundo, por tener buenas relaciones con amigos, familiares y con lo que sea. Hábleles de Jesús y va a empezar a tener amigos. Cristo dijo: yo he venido a traer división entre las familias y los amigos. He venido a traer el filo de espada entre la gente, porque hablar de Cristo, eso es. Y no cualquiera está hecho para eso. Solo la gente que ha nacido de nuevo. Solo la gente que ha entendido lo que es vivir en Cristo está capacitada para enfrentar lo que el mundo le quiera poner encima, con tal de defender el nombre de Dios. Viene un tiempo, y ya estamos viviendo un tiempo, en el cual vamos a tener que defender el nombre de Cristo, defender el nombre de Jesús. Y usted tiene que estar capacitado, tiene que estar listo. Pedro negó a Cristo, lo negó, y fue un discípulo del Señor. Muchos están a punto de pasar por pruebas tan duras que van a negar al Señor. Yo necesito que tú estés preparado para que el nombre de Cristo no lo niegues, para que puedas proclamar el nombre de Cristo y puedas ser instrumento del pecado, de reconciliar el mundo del pecado con Dios. Póngase de pie. Este es el sentido de esta enseñanza: uno para todos y todos para uno. ¿Cuántos pueden decir, como si usted alguna vez vio la película de D'Artagnan y los tres mosqueteros? ¿Cuántos, si tuvieran una espada en su mano, la pondrían juntamente con la espada de Cristo y le dirían: Señor, tú moriste por mí, yo también lo voy a hacer por ti? ¿Cuántos están dispuestos a eso? No levante su mano ni dígame. Cierre sus ojos ahí donde está. Y yo quiero que usted analice esta pregunta. ¿Estás dispuesto? Yo sé que tú entiendes que Cristo murió por ti.
¿Estás dispuesto a morir por Él? ¿Estás dispuesto a ya no vivir para ti mismo, sino vivir para Dios? Si tu respuesta es negativa, o es un sí a medias, o es un sí anteponiendo tus pensamientos y un montón de cosas más, yo te invito a que humildemente le puedas decir a Dios: Señor, te entrego mi mente y mi corazón, te entrego mis pensamientos, porque de una u otra forma lo que yo te estoy diciendo en esta noche es para tu bien, para tu bienestar y para tu victoria. Si lo practicas y no sucede nada, nadie perdió nada. Pero si no lo practicas y Cristo viene y te demanda esto, yo creo que van a haber muchas pérdidas, muchas pérdidas. Así que analiza esto en esta noche y piénsalo bien. Levanta tu espada en esta noche. Y si estás dispuesto, ponla juntamente con la de Cristo y dile: Señor, yo estoy aquí no para un hombre, no para una religión, no para un ministerio. Yo estoy aquí para el ministerio de la reconciliación, el que tú me diste, para reconciliar al mundo contigo, porque entendí hoy el sacrificio de la cruz y lo que es vivir para Cristo, lo que es realmente vivir en el vínculo perfecto que es el amor de Dios. Yo quiero que abras tu corazón en esta noche y le puedas decir al Espíritu Santo: transfórmame. Yo no quiero salir de este lugar igual. No quiero salir de este lugar a cometer los mismos pecados, las mismas faltas, los mismos pensamientos egoístas, de enojo, de traición, de envidia, de celos, en el cual estoy o estaba viviendo. Hoy yo quiero renunciar a ese estilo de vida, porque entiendo que en Cristo las cosas son nuevas. No hay nada de lo que el pasado tú tengas que Cristo pueda tomar, porque nada de eso le sirve al Señor. Dios va a poner en ti totalmente todo nuevo. Todo nuevo. Dios te va a rescatar hoy de lo que hacías para darte algo nuevo con propósito. No tengas temor. ¿Sabe que una de las cosas que más nos asusta es el miedo al cambio? El ser humano se asusta, se atemoriza, se aterroriza del cambio. Pero no tengas temor de que Dios controle tu vida con su amor, porque Él no es un tóxico. Él sabe lo que es bueno para ti. Él sabe lo que tú necesitas. Esta es la noche en la que Jesús te está diciendo: entrégame tu vida, entrégame tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Deja que Él te gobierne. Si puedes abrir tu boca y decirle al Señor: yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida. Gobiérname hoy, Señor, y no permitas que yo viva un día más sin que tú gobiernes mi vida. Yo quiero que medites en esta hora. Quizá hoy puede ser tu último día, quizá hoy sea la última noche en la que escuches hablar de Cristo. Y lo que estoy diciendo no es algo genérico. Muchas personas hoy es el último día que van a escuchar el mensaje de Cristo y van a partir a la presencia de Dios. No sé si aquí en Nicoya, en donde sea, lo que digo es verdad. Todos los días alguien nace y todos los días alguien muere. No sabes cuál es el último día que vas a escuchar hablar de Cristo y de Cristo diciéndote: dame tu corazón, porque hoy es el último día que escuchas de mí. Y hoy depende si vas a pasar a una eternidad con Cristo o a una eternidad sin Dios. Así que tómate esto en serio, tómate esto realmente con la decisión correcta y dile al Espíritu Santo: Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo. Dame la fuerza, dame el poder, dame el dominio propio para enfrentar la vida conforme a tu palabra. Dígale al Espíritu Santo que te despierte una sed de poder leerte por lo menos un capítulo por día de la palabra de Dios. Dígaselo con su boca: Señor, ayúdame por lo menos a leerme por día un capítulo de la Biblia. Hay jóvenes que no leen la Biblia durante una semana, durante un mes. Ayúdame a leer por lo menos un capítulo por día de tu palabra, porque quiero que tu palabra more en mí y quiero aprender de ti, Señor.
Si tú quieres hacer un pacto con Dios hoy para sostenerte en pureza sexual, díselo a Él: Señor, yo quiero estar puro sexualmente, guardarme para ti. Y si alguien no ha podido guardar este pacto con Dios de pureza sexual, esta es la noche también en la que el Espíritu Santo te ministra hoy y te devuelve la santidad, te devuelve la pureza, te devuelve lo que es puro para ti, para tu mente, para tu corazón, y saca de ti toda lascivia, toda mentira, toda deseo sexual que el enemigo haya implantado en tu corazón. Hoy se va en el nombre de Jesús. Permítele al Espíritu Santo que te ministre hoy. Y díselo a Él: renuncia a la práctica que estás teniendo, renuncia ante Cristo y dile: Señor, yo te traigo esta práctica de inmoralidad que he estado practicando y la pongo delante de ti. Yo quiero que tú me libertes hoy. Yo quiero ser libre de esto. Yo quiero romper con esta atadura que está golpeando mi vida y que me está hundiendo cada vez más en un pecado que yo no quiero cometer. Rompe con esa maldición, porque tú eres un santo, una santa hija de Dios. Y Dios te purifica en esta noche y te prepara para sus propósitos en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias por esta generación de jóvenes, por cada uno de ellos, por lo que tú estás haciendo en sus vidas, porque estás levantando una nueva generación en Cristo, estás transformando vidas, estás rompiendo con la maldición del pecado y estás levantando una generación que te ama, una generación apasionada por Dios. En esta hora, Espíritu Santo, guárdales, llévales con bien, protege sus vidas, sus pensamientos en completa paz donde sea que se encuentren. Bendice sus estudios, sus trabajos, sus relaciones, que ellos puedan ver tu gloria en todo tiempo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Dele gracias a Dios por lo que ha hecho hoy en su vida y en mi vida. Todos los días Él nos santifica y nos purifica. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Estamos despedidos. Salude a la persona que está ahí a la par suya, a las visitas, y les recordamos que mañana estamos acá en el culto dominical y el próximo sábado también acá en Casa Linaje de David. Bendiciones.